Bienvenidos queridos participantes, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar el tutorial de la gestión de la vinculación social, o sea, es una de las dimensiones de los ejes temáticos y en ese contexto el material de estudio de la fecha se trata de la resolución 5766 que habla de las normas de convivencia. Estas normas de convivencia entonces forma parte de esa dimensión que desarrollaremos en estos próximos minutos. Bien, las normas de convivencia mediante la resolución número 5766 fue aprobada mediante resolución del 27 de marzo del año 2015 que anteriormente conocíamos con el nombre esto de reglamento interno. A partir del año 2015, el nombre que se le dio a este documento y a estas normativas es la de la Guía para la elaboración participativa de normas de convivencia a ser aplicada en las instituciones educativas, ya sea de gestión oficial, privada y privada subvencionada. Esta resolución se rige entonces por esta normativa que habla de una guía de elaboración participativa, o sea, nos enseña, nos, nos muestra cómo se tiene que elaborar una norma de convivencia. En primer lugar, lo que aquí nosotros tenemos que manejar bien es que para elaborar justamente una norma de convivencia en todas las instituciones educativas del Paraguay tenemos que tener en cuenta algunas normativas que están vigentes a nivel mundial y a nivel local. Tenemos que tener en cuenta por ejemplo, por decir la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, todo lo que tenga que ver con el Código de la Niñez y la Adolescencia y normativas específicas de atención a la niñez y a la adolescencia. Obviamente también nuestra Constitución Nacional, desde luego en primer lugar nuestra Constitución Nacional. Entonces siempre cuando se va a redactar estas normas de convivencia tienen que regirse por estas normativas. Después lo que tenemos que saber es, tenemos nosotros la primera parte acerca del contexto. ¿Qué significa convivencia? ¿Qué significa convivencia escolar? ¿Qué es una norma de convivencia? Y aquí podemos centrarnos un poquito y podemos marcar dentro de nuestros documentos qué se entiende. Es un instrumento de tenencia obligatoria en las instituciones educativas públicas, privadas y privadas subvencionadas. Cuando nos dice que es un instrumento o es un documento de tenencia obligatoria, significa que necesariamente todas las instituciones educativas deben de contar con su norma de convivencia o, como ya les dije, como anteriormente le denominábamos, reglamento interno. Eso es algo obligatorio, no es opcional. Dice, ¿y cuál es su objetivo? Su objetivo es otorgar un marco regulatorio a los problemas de convivencia en la comunidad educativa. Sirve para orientar el compromiso de los diversos actores que conforman la comunidad a través de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. En ese sentido, plantea medidas proporcionales y ajustadas a derecho, susceptibles de aplicación según cada caso. Ahora, para que se constituya un marco ordenador y regulatorio de la convivencia escolar, la norma de convivencia, dada la finalidad educativa de la institución, tendrá un enfoque formativo. Atiendan bien, siempre tiene que tender a la formación, no simplemente a la sanción y a la aplicación de medidas que no ayuden a la formación del alumno. Tiene que tener entonces claramente un enfoque formativo y esto tenemos que clarificar también y si pueden anotar y hacer una anotación al margen quedaría muy bien. En este contexto se deben considerar dos aspectos. Primeramente, que esté de
acuerdo o acorde con las normas y acuerdos sociales, considerando la legislación nacional y los convenios internacionales ratificados por nuestro país, así como los valores y principios generales que regulan la vida en sociedad y los principios específicos señalados en la Ley General de Educación. También es importante que sea coherente con los principios y los criterios sobre convivencia escolar señalados en las normas educativas y que cada comunidad educativa hace suyas a través del proyecto educativo institucional. Esto es el tipo de interacción que se desea promover entre los miembros y los principios y valores que para esta comunidad se definen como valiosos y aceptables. Entonces, primeramente, lo más importante es que esté acorde a nuestras normas y acuerdos sociales, considerando siempre nuestra legislación nacional. No puede violentar legislaciones, nuestra legislación no puede violentar nuestra Constitución Nacional, no puede violentar las leyes, ya sea de la niñez y la adolescencia, de educación, etc. Y también que sea coherente con los principios de nuestro proyecto educativo institucional, o sea, de nuestro PEI. Bueno, eso es lo más importante a tener en cuenta a la hora de elaborar las normas de convivencia. Pero necesitamos ir, toda esta parte vamos a pasar y vamos a ir, también es importante los principios rectores de los derechos humanos. ¿Qué significan principios rectores? Los principios rectores tienen que ver con aquellos principios, aquellas normas que necesariamente o aquellos valores que necesariamente tienen que tener en cuenta una norma de convivencia, que no nos podemos desprender de ellas. Y esos principios rectores de los derechos humanos es la universalidad, o sea, tiene que ser igual para todos, la interdependencia y la indivisibilidad, o sea, que significa que entre todos los derechos forman una sola estructura y que los derechos son complementarios e inseparables. El principio de la igualdad y la no discriminación, obviamente no se puede hacer discriminación en una norma de convivencia para todos. Las normativas, las reglas tienen que ser igual para todos. Entonces, esos son los principios a tener en cuenta. Como así también existen derechos fundamentales a considerar. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales a considerar? No nos podemos olvidar de la inclusión, no nos podemos olvidar de la legitimidad y la participación, no nos podemos olvidar de, vamos a decir, de la libre expresión de todos, la integridad física, el trato digno y la honra. Tampoco nos podemos olvidar de ser escuchados, de la proporcionalidad de las medidas a ser aplicadas. Entonces, esos son los derechos, como así también el respeto al debido proceso. Bien, tenemos que también tener en cuenta todos estos puntos que yo le estoy marcando o que estoy enfatizando, es lo que tenemos que estudiar. ¿Cuáles son los procedimientos para la elaboración? Primeramente, las generalidades, ver un poquito las generalidades. Y entre ellos tenemos que tener algunos criterios básicos. Hay que tener en cuenta que debe ser preciso, debe contener primeramente las normas fundamentadas de los derechos humanos, tiene que tener una descripción de los procedimientos para evaluar las conductas que vulneran las normas de convivencia, tiene que tener una descripción de gradualidad de las faltas y las respectivas medidas aplicables, tiene que tener las normas y procedimientos de convivencia, que estas tienen que ser coherentes con el PEI. Las normas y los procedimientos también deben estar acordes con las distintas etapas del desarrollo de la infancia y la juventud del ser humano. O sea, no es posible sancionar a un alumno de la educación media que sea igual a la sanción que va a recibir, por ejemplo, o por decir, sanción formativa, estamos hablando, un alumno de la educación inicial. Entonces, todo tiene que estar, estas normas y estos procedimientos tienen que estar acorde al desarrollo infantil y de la juventud. Las normas, medidas y mecanismos de resolución de conflictos deben ser consideradas y descritas con adecuación a la realidad medida. No tienen que ser ni excesivamente estrictas, que finalmente no se aplican, o medidas excesivamente laxas, carentes de sentido formativo, que terminan por restarle legitimidad a la norma en conjunto. O sea,
A cada acción tiene que corresponder una, vamos a decir, una medida que sea justa y equilibrada, ¿verdad? Ni muy estricta ni tampoco muy floja, ¿verdad? O sea, la idea es que tenga un sentido formativo. Por ejemplo, las situaciones de violencia, consumo y tenencia de drogas deben ser visibilizadas y consideradas con especial atención a las normativas vigentes. Existen normativas vigentes que tratan específicamente sobre violencia, sobre consumo, tenencia de drogas, entonces nuestra norma de convivencia tiene que prever esto y tiene que estar acorde a esas normativas. También debe contener mecanismos para las modificaciones y actualizaciones necesarias en el tiempo, incorporando situaciones no previstas. Sin embargo, puede ser un documento que varíe, perdón, no puede ser un documento que varíe constantemente. Significa esto que eh, tenemos que prever, pero eso no significa que cada año tengamos que estar cambiando. Lo ideal sería ir cambiando, que el plazo que pase desde el momento de la aprobación de nuestra norma de convivencia, pase unos años, vamos a decir, entre mediano y largo plazo para introducir modificaciones. Por eso uno ya tiene que pensar en adelante sobre futuras situaciones que se pueden dar, porque no es recomendable cambiar cada año, por decir un ejemplo, ¿verdad? Idealmente hay un tiempo razonable, pero no cada año o cada rato, ¿está bien? Entonces, eso es básicamente contener, perdón, el otro punto es la comunidad educativa debe contemplar instancias eficientes para la difusión y comprensión de las normas de convivencia. O sea, cada comunidad educativa, cada institución debe de buscar la forma de que todos estén en conocimiento de estas normas de convivencia. También es importante que ninguna disposición de la norma de convivencia pueda contravenir las disposiciones legales vigentes. También es importante que las normas de convivencia deben ser conocidas y aprobadas por todos los estamentos de la comunidad. O sea, esto no es un documento que el director o solamente los profesores pueden elaborar entre cuatro paredes. Esto debe ser necesariamente, debe ser debatida, debe ser socializada con todos. Un marco de referencia situacional del contexto de la situación educativa, teniendo en consideración su historia, implicancia en el trabajo cotidiano de los distintos miembros de la comunidad educativa, cómo se vive la participación, tipos de alumnados, participantes y familia, estabilidad, estructura laboral del profesorado, características generales de la situación de sociofamiliares, entre otras que atañen a la realidad social y comunitaria. Estos datos servirán para elaborar normas de convivencias aplicables a la realidad de cada comunidad educativa. No nos olvidemos de esto. Como así también del análisis sociopedagógico que se identifica y reflexiona sobre cada proceso que compone la práctica pedagógica en sus consecuencias intersubjetivas, grupales y sociales. Y tener en cuenta el PEI. Para la elaboración y redacción de las normas de convivencia, el equipo de gestión deberá tener cabal comprensión del proyecto educativo institucional donde ya contemplen las acciones específicas en aula o en los espacios sociopedagógicos con los diferentes participantes e integrantes de la institución educativa. Bueno, estos son los puntos que se tiene que tener en cuenta. Tener en cuenta estos criterios básicos. Tener en cuenta esto es muy, muy importante, que está en la página 14. Todos estos criterios 14 y parte del 15. ¿Cuáles son las dimensiones de las normas de convivencia? Las dimensiones de las normas de convivencia son las dimensiones pedagógicas, la dimensión financiera administrativa, la dimensión organizacional, la dimensión comunitaria. O sea, tiene 4 dimensiones. Esto es también importante. Y aquí en la página 16 ustedes tienen la estructura formal, o sea, cuáles son las partes que tiene que contener una norma de convivencia. La presentación, los datos de la institución educativa, la fundamentación, los derechos y las obligaciones, las faltas y las medidas. Dentro de las faltas y las medidas, las faltas leves, las faltas graves y las faltas muy graves. Y ya en el anexo ustedes tienen esos pasos para elaborar las normas de convivencia por primera vez y cómo pueden ir gestionando esto. O sea, qué es lo que se tiene que hacer en caso de que tengan que redactar estas normas de convivencia por primera vez. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y bueno, de esto se trata entonces el material. Espero que les sea útil y tienen también aquí el anexo 2 para la lectura y espero que realmente puedan aprovechar esto y tener en cuenta que es
tema de examen. Muchas gracias.